La ley Cerolo incluirá por primera vez el antigitanismo como delito de odio específico, o eso dice. ¿Vale? La ley Cerolo es una ley que se llama Ley de la Igualdad de Trato y No Discriminación. La llamada Ley Cerolo castigará el antigitanismo por primera vez con penas de hasta 4 años de cárcel. Así lo han acordado PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos en una enmienda transaccional que modificará el Código Penal para recoger este nuevo delito de odio específico. La modificación ha sido sometida a debate este miércoles en la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja, donde todos los grupos parlamentarios han votado a favor de tipificar un nuevo delito, a excepción de Vox que se ha abstenido. En un principio, la ley proponía una respuesta sancionadora, no penal, para situaciones de discriminación que se den tanto en el ámbito laboral, educativo, sanitario, como en la vivienda, en la justicia o en la administración. La ley proponía y sigue proponiendo, por cierto. No obstante, con el cambio de introducido a petición de los socialistas, la norma pasa a modificar el Código Penal para tipificar un nuevo delito de odio que no constaba hasta ahora. En concreto, la enmienda modifica el artículo 22.4 de la legislación penal, añadiendo el agravante de antigitanismo. ¿Vale? Buenas a todos, buenas tardes a Cesua, buenas tardes Ampum, bienvenidos. Bueno, pues el 22.4, ¿vale? Para los que no lo sepáis, es el artículo en donde están puestos los típicos agravantes genéricos, como el agravante por racismo, el agravante por orientación sexual, ¿vale? El agravante por motivos religiosos, and so on. Está el agravante de género por ahí también, en ese mismo sitio. Vale, entonces quería meter el agravante por antigitanismo en el 22.4. También quería modificar el artículo 510 del Código Penal para añadir el antigitanismo como motivo dentro del artículo. El artículo 510 del Código Penal es el famoso artículo de los discursos del odio, ¿vale? Que realice una incitación a la violencia por motivos de un discurso de odio por motivos de sí, todos los típicos motivos, por motivos de sexo, religión, que llame pues por motivos de antigitanismo. Hay alguien que ha dicho por Twitter que también querían incluir la negrofobia y la islamofobia. A ver, esto se refiere a la enmienda número 87 de las enmiendas propuestas, que es una enmienda que no ha sido aceptada. Así que de momento no hay nada de la negrofobia y de la islamofobia, pero manda huevos que hubieran acordado un agravante por negrofobia, ¿vale? Cuando ya tenemos un agravante por racismo, ¿sabes? Aunque bueno, si en el Tribunal Supremo ha sido capaz de arreglar digamos, de conseguir llegar o de distinguir entre agravante por motivos de sexo, que existe, y agravante por motivos de género, pues seguro que es capaz de distinguir entre agravante por racismo y agravante por negrofobia. ¿Vale? Y luego sería gracioso saber exactamente cómo de negro tienes que ser para que se considere que es negrofobia. En fin. Y bueno, y el agravante, pues la homofobia ya la leche. Pues más de lo mismo. O sea, tenemos un agravante por motivos religiosos. ¿Por qué necesitamos un agravante por motivos de islamofobia? Joder. En fin, bueno, eso no ha sido aceptado, aunque lo han propuesto. Y luego hay otra cosa que me sorprende, esto es aquí donde esto es raro. Aquí en la noticia dice que han aceptado una modificación del Código Penal, que es lo que acabo de comentar, por antigitanismo. Y Yone Belarra también ha salido en Twitter diciendo que lo han aceptado. Sin embargo, la publicación que ha habido al día siguiente sobre el texto acordado con las enmiendas no incluye ninguna modificación del Código Penal. ¿Vale? Así que tal vez esa es una enmienda que han acordado en la comisión, pero todavía no se ha visto reflejada en el texto. ¿Vale? Y yo lamentablemente, yo pues tengo que comentar el texto que ha sido publicado en el boletín oficial del Congreso de los Diputados. Bueno, perdón, el boletín oficial de las Cortes Generales, que no hay otro. ¿Vale? Lo digo porque a lo mejor es que esta enmienda todavía no, pero en el texto todavía no está. Pero bueno, si dicen que lo han aprobado, bueno, pues tendremos un agravante por antigitanismo, ¿vale? Si es que esto sigue adelante. Pero bueno, ¿qué otras cosas nos trae esta ley? Pues a ver, lógicamente, como digo siempre, esto no lo voy a leer entero, voy a leer lo más destacado. Y que esto, bueno, esta ley pues está en trámites y como toda ley que está en trámites, pues está siempre sujeta a cambios, ¿vale? Pero bueno, con esto vamos a poder saber por dónde van los tiros.
Entonces, bueno, hay que entretenerse sobre todo al principio, que es donde está lo más básico de la ley, y luego es cuando ya iré saltándome artículos. A ver, artículo 2, ámbito subjetivo de aplicación. Se reconoce el derecho de toda persona a la igualdad de trato y no discriminación con independencia de su nacionalidad, de si son menores o mayores de edad, o de si disfrutan o no de residencia legal. Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, por hablar un idioma u otro, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Vale, esto es una típica extensión del artículo 14 de la Constitución Española. Han incluido por ahí el estado serológico, esto es para la gente que tiene SIDA. Hasta aquí muy bien, pero ahora vamos con el apartado 2 del artículo 2, que dice: no obstante lo previsto en el apartado anterior, y de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 4 de esta ley, podrán establecerse diferencias de trato cuando los criterios para tal diferenciación sean razonables y objetivos, y lo que se persiga es lograr un propósito legítimo, o así venga autorizado por norma con rango de ley, o cuando resulten de disposiciones normativas o decisiones generales de las administraciones públicas destinadas a proteger a las personas o a grupos de población necesitados de acciones específicas para mejorar sus condiciones de vida o favorecer su incorporación al trabajo o a distintos bienes y servicios esenciales y garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades en condiciones de igualdad. Traducción: que todos somos iguales ante la ley, excepto cuando haya que poner medidas especiales para grupos especiales, ¿vale? Por motivos especiales, ¿vale? Y nosotros seremos los que diremos cuáles son sus grupos especiales y cuándo es razonable poner esas condiciones especiales y esas medidas especiales que tienen que justificaremos nosotros. O sea, todos somos iguales ante la ley, excepto que puede haber medidas especiales. Vale, y todos sabemos para dónde van a ir, ¿no? Básicamente. Y ahora vamos al artículo 4, que es el que un poco referencian en este artículo 2. El artículo 4 se titula directamente El derecho a la igualdad de trato y no discriminación. Entonces ahora vamos a ver de manera precisa qué entienden por derecho de igualdad de trato y no discriminación, que es de lo que va esta ley, que se llama Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación. El derecho protegido por la presente ley implica la ausencia de toda discriminación por razón de las causas previstas en el apartado 1 del artículo 2. En consecuencia, queda prohibida toda disposición, conducta, acto, criterio o práctica que atente contra el derecho de igualdad. Se consideran vulneraciones de este derecho la discriminación directa o indirecta, por asociación y por error, la discriminación múltiple o interseccional, la denegación de ajustes razonables, el acoso, la inducción, orden o instrucción de discriminar o de cometer una acción de intolerancia, las represalias o el incumplimiento de las medidas de acción las represalias o el incumplimiento de las medidas de acción positiva derivadas de obligaciones normativas o convencionales, la inacción, dejación de funciones o incumplimiento de deberes. Vale, en toda esta parafernalia viene a decir que el discriminar está mal. Guay. Pero fijaos que incluyen aquí un detalle que esto no se había visto, por lo menos yo no lo había visto hasta ahora, que es que el incumplimiento de las acciones de discriminación positiva, ¿vale? Eso es una discriminación, es una falta del derecho de igualdad de trato, ¿vale? O sea, que si tú ves una medida de discriminación positiva y no quieres aplicarla y quieres aplicar a todos por igual, eso en realidad, el aplicar algo neutro está afectando al derecho de igualdad de trato y no discriminación, ¿vale? O sea, las medidas de discriminación positiva se presumen que se ponen para que el resultado sea la igualdad de trato, ¿vale? Esto no va de igualdad ante la ley, va de igualdad de trato, igualdad de resultados. Artículo 4.2. No se considera discriminación la diferencia de trato. Menos mal que esta ley va de igualdad de trato, pero ya te dice que las diferencias de trato pueden no considerarse discriminación. No se considera discriminación la diferencia de trato basada en alguna de las causas previstas en el apartado 1 del artículo 2 de esta ley, derivada de una disposición, conducta, acto, criterio o práctica que pueda justificarse objetivamente por una finalidad legítima y como medio adecuado, necesario y proporcionado para alcanzarla. Vale, artículo 4.3.
El derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación es un principio informador del ordenamiento jurídico y como tal se integrará y observará con carácter transversal en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Vale, ¿qué están diciendo aquí? Lo que están diciendo es que este derecho de igualdad de trato y no discriminación que estoy comentando es un principio informador de la interpretación de normas jurídicas. ¿Quiénes interpretan normas jurídicas? Los jueces. Por lo tanto, los jueces deben tener en cuenta este derecho a la igualdad de trato y no discriminación a la hora de interpretar normas jurídicas. Esto quiere decir que normas jurídicas que se hayan escrito de manera neutral, ¿vale? Deben interpretarse a la luz de este derecho a la igualdad de trato y no discriminación, ¿vale? O sea, con este criterio de que, bueno, que hay que tener en cuenta que diversos grupos, por cuestiones objetivas y demás, pues me seguís, ¿no? De esta manera, por si acaso, te dicen leyes neutras deben interpretarse, ¿vale? En función de estos criterios, ¿vale? Y siguen en el artículo 4.4, ya terminamos con el artículo 4. En las políticas contra la discriminación se tendrá en cuenta, redoble de tambores, la perspectiva de género y se prestará especial atención a su impacto en las mujeres y las niñas como obstáculo al acceso de derechos como la educación, el empleo, la salud, el acceso a la justicia y el derecho a una vida libre de violencias, entre otros. O sea, que esto ya no es que informe, es que además esa perspectiva informadora transversal que afecta a la interpretación de todas las normas jurídicas, además y de manera particular, debe tener en cuenta la perspectiva de género y de cómo impacta la aplicación de una ley en las mujeres. O sea, que está diciendo básicamente que los jueces, cuando interpreten las leyes con perspectiva de no discriminación, igualdad de trato, tienen que asegurarse de que no están perjudicando a las mujeres. Mayormente. O sea, que el resultado es, que el dado es desde el punto de vista masculino, que o nos tratan igual o nos tratan peor. Mayormente. Vale. Sé que estos dos artículos que he leído son un poco rollo, ¿vale? Pero es muy necesario, porque básicamente estos dos artículos marcan todo lo que es la ley. ¿Vale? No hace falta que lea el resto de artículos. O sea, casi no hace falta. Toda esta ley en sí misma una discriminación continua. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque ahora se pone en principio de igualdad de trato en la educación, principio de igualdad de trato en la medicina, principio de igualdad de trato en el ámbito laboral, principio de igualdad de trato en plan, ¿sabes? Y en todos estos artículos es todo el rato la misma fórmula, es los agentes públicos velarán porque el principio de igualdad de trato en los ámbitos de tal, y los agentes y los profesionales de este ámbito velarán para que no lo hagan y tal, y se promoverán políticas de igualdad de trato y no discriminación, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo el rato así para cada ámbito, ¿vale? O sea, en cada ámbito te dice que se deben aplicar este tipo de políticas. Entonces, como es lo mismo repetido, ¿vale? Con algunos pequeños detalles específicos para cada ámbito, pues no voy a repetir varias veces lo mismo, ¿vale? Haceros una idea de que este principio general luego lo particularizan para distintos ámbitos, pero yo creo que la idea está bastante clara. Vale. Otra cosa que voy a comentar es cuál es el fondo de esta ley. El fondo de esta ley lo que está haciendo es institucionalizar la discriminación positiva hacia cualquier grupo social. Cualquier grupo social. O sea, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Tenemos la institucionalización de la discriminación positiva hacia las mujeres específicamente, que es la que viene de la Ley Orgánica 3 de 2007, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Bueno, pues esto lo que hace es institucionalizar la discriminación positiva hacia cualquier colectivo, ¿vale? Los colectivos que ellos decidan, por supuesto, ya que ya más o menos por los agravantes que querían meter, ¿ya vale? De antigitanos, negrofobia, islamofobia, pues vamos a ver cuáles son, ¿vale? Tanto es así que esta ley modifica, ¿vale? Algunas de las
modificaciones, valga la redundancia, que incluía la Ley Orgánica 3 de 2007 para que haya discriminación positiva hacia las mujeres, las modifica para que sea discriminación positiva hacia cualquier colectivo, mayormente. O sea, es por eso, es porque esta ley se va a colocar como encima de esa, en la parte de lo que es discriminación positiva y la va, ¿vale? Y se va a colocar como encima en el mismo sitio. Entonces es lo mismo es lo mismo que la parte de discriminación positiva de esta ley, pero para todo el mundo. Bueno, todo el mundo, cuando digo, es todos los colectivos, no solamente para mujeres. Vale, de acuerdo, venga, artículo 14 de esta ley, que mandan dice que esto es el artículo 14. Entonces, bueno, lo que voy a hacer ahora es voy a destacar algunos artículos que de manera especial, ¿vale?, inciden en algo más se observará el principio de igualdad de trato y no discriminación en este ámbito, ¿vale? Concretamente, el artículo 14, derecho a la igualdad de trato y no discriminación en la prestación de los servicios sociales. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, garantizarán que en el acceso y la prestación de los diferentes servicios sociales no se produzcan situaciones discriminatorias por cualquiera de las causas previstas en la presente ley. ¿Vale? Esto es una cabecera que prácticamente está calcada, ¿vale?, en todos los de estos. ¿Vale? Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, garantizarán que inserte ámbito no se producirán situaciones discriminatorias. Y luego, pero esto sigue. A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, los planes y programas sobre servicios sociales procurarán la atención prioritaria de los grupos especialmente vulnerables, con especial atención a la situación de las mujeres y las niñas. ¿Vale? Aquí hacen una especial mención de mujeres y niñas, ¿vale?, en los servicios sociales. Artículo 18. Derecho a la igualdad de trato y no discriminación en el acceso a la vivienda. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, garantizarán que las políticas de urbanismo y vivienda respeten el derecho a igualdad de trato y prevengan la discriminación, incluida la segregación residencial y de cualquier forma de exclusión por cualquiera de las causas previstas en la presente ley. Habéis observado, ¿no?, como la primera parte es muy parecida en ambos casos. Pero aquí sigue y dice: de manera específica, se tendrán en cuenta las necesidades de las personas sin hogar. ¡Ostras! Las personas sin hogar son mayormente hombres, ¿no? No, que esto sigue. Las necesidades de las personas sin hogar y de las que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad o sean más susceptibles de sufrir alguna forma de discriminación. Vale, o sea, personas sin hogar que puedan sufrir alguna otra forma de discriminación. Vale, claro, si eres un hombre sin hogar, no sufres ninguna otra forma de discriminación, que ya eres un hombre, pero si eres una persona inmigrante sin hogar, o una persona negra sin hogar, o una mujer sin hogar, entonces es que es una persona sin hogar y que puede sufrir otras formas de discriminación. O sea, han metido esa coletilla ahí, ¿vale?, específicamente para, digamos, de manera velada, es en plan de si hay que ayudar a las personas sin hogar, excluyendo hombres blancos hetero sin hogar. Vale. Artículo 34, subvenciones públicas y contratación. Las administraciones públicas, en los planes estratégicos de subvenciones que adopten el ejercicio de sus competencias, determinarán los ámbitos en que las bases reguladoras de las mismas deban incluir la valoración de actuaciones para la efectiva consecución de la igualdad de trato y no discriminación por parte de las entidades solicitantes. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través de sus órganos de contratación y en relación con la ejecución de los contratos que celebren, podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad de trato y no discriminación, y fomentarán la inclusión de criterios cualitativos en la contratación pública que faciliten la participación de miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público. Vale. ¿Y esto qué es? Esta es una de las cosas que se monta en la Ley Orgánica 3 de 2007. Este artículo, el artículo 34, lo que está institucionalizando directamente es la discriminación positiva en la contratación pública, por ejemplo, las oposiciones. ¿Vale? Con lo cual, hasta ahora era legal el tener reglas que den puntos a mujeres, ¿vale? Como si fueran discapacitadas, por ejemplo, ¿no? Que hay algunos ejemplos, seguro que habéis escuchado. Bueno, pues este artículo es lo mismo, pero para estos colectivos vulnerables y discriminados. Con lo cual, esto lo que institucionaliza es que podamos ver a partir de ahora que en unas oposiciones pues te den puntos por ser gitano, por ser musulmán, por ser negro, por ser homosexual, por ser
por ser trans, ¿vale? Y todos los grupos vulnerables que a ti te apetezca denominar como grupo vulnerable es necesitado de especial protección, mayormente, ¿vale? Eh, me ha parecido interesante destacar esto. Vale, este es el artículo 34. Vale, artículo 27. Ay, porque esto lo tengo en desorden. Bueno, artículo 27. Reglas relativas a la carga de la prueba. Ah, sí, porque esto lo puse después. De acuerdo con lo previsto en las leyes procesales y reguladoras de los procedimientos administrativos, cuando la parte actora o el interesado alegue discriminación y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva razonable suficientemente probada de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo primero, el órgano judicial o administrativo de oficio o instancia de parte podrá recabar informe de los organismos públicos competentes en materia de igualdad. Lo establecido en el apartado primero no será de aplicación a los procesos penales, ni a los procedimientos administrativos sancionadores, ni a las medidas adoptadas y a los procedimientos tramitados al amparo de las normas de organización, convivencia y disciplina de los centros docentes. Vale. Esto es lo mismo que hay en la Ley Orgánica 3 de 2007 para las mujeres, pero lo cambian o lo actualizan para todos los colectivos vulnerables, de forma que cuando un miembro de un colectivo vulnerable alegue discriminación y aporte indicios razonables, corresponderá a la otra parte demostrar de manera objetiva que no existe discriminación, o sea, una inversión de la carga de la prueba, pero ojo, solo en lo civil. En lo penal especifica que no, exactamente igual que la Ley Orgánica 3 de 2007. ¿Vale? Esto también es interesante. Vale. Finalmente, sí, bueno, eso. Entonces, por ejemplo, esto lo que hace, luego más adelante en las disposiciones finales, es modificar el artículo 217.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ahora mismo es el que aplica esta inversión de la carga de la prueba en caso de indicios de discriminaciones hacia las mujeres, pues lo hace para todos los colectivos vulnerables. ¿Vale? También también modifica algunas otras, como la Ley de lo Contencioso Administrativo, que también tiene una cláusula parecida, y luego había otra más que no me acuerdo cuál es. Vale. Finalmente, el último artículo que voy a comentar es el artículo 36, que dice, se crea en el ámbito de la Administración del Estado la, la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Señores, habemos chiringuito. Como autoridad independiente encargada de proteger y promover la igualdad de trato y no discriminación de las personas por razón de las causas y en los ámbitos competencia del Estado previstos en esta ley, tanto en el sector público como en el privado. Las comunidades autónomas podrán por ley crear organismos con la misma naturaleza o atribuir a los ya existentes alguna o todas las funciones que se citan en este artículo. ¿Vale? Esto básicamente la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y no discriminación, manda huevos el nombre, Autoridad Independiente. ¿Vale? Esto es básicamente el Instituto de la Mujer, pero para todo tipo de colectivos vulnerables. O sea, mismo esquema, distinto nombre. Y bueno, luego siguen pues todas las reglas del chiringuito. ¿Vale? Entonces sería el siguiente chiringuito que tenemos que pagar. ¿Vale? Mayormente. ¿Vale? Y esto es así, bueno, pues a grandes rasgos lo que trae esta ley. Puede ser que cambien algunos detalles arriba y abajo. Puede ser que al final metan esta modificación que hemos comentado antes en el Código Penal. Es posible. Pero vamos, si se aprueba la ley, más o menos ya veis para dónde va. Esto, o sea, la idea, voy a ponerla así muy, muy cortita. Esto es, esta ley lo que institucionaliza es la discriminación positiva hacia colectivos vulnerables. Exactamente igual que para las mujeres, pero para colectivos vulnerables. ¿Y qué es un colectivo vulnerable? Lo que a ellos les apetezca que lo sea. ¿Vale? Aquellos determinados por causas objetivas. ¿Vale? Pues esto es lo que hay.